quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes pueblo dominicano, buenas tardes nación, buenas tardes al mundo a través de la red de su programa estelar de la tarde para compartirlo con ustedes. La gracia al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre, ya con nosotros, como siempre. Sureli Made Presinal. Muy buenas tardes, querido público. Después de darle gracias a Dios, como cada día, darle las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Es hacerle la invitación de que acaba de iniciar su toque de queda, Democracia TV. Así es que no se muevan de ahí. Además, hacerle la invitación que nos pueden ver a través de YouTube en vivo, Democracia TV RD. Bien, así es. También agradecer que cada uno de ustedes pueda entrar a nuestra página web, ¿verdad? Nuestra página web que está lista desde temprano en movimiento para compartirla con ustedes. Ahí ustedes pueden encontrar su periódico El Democrático, compartir, imprimir, hacer su comentario y, como siempre, servir a la información correcta. Eso es lo más importante, ¿verdad? Los puntos positivos que se mueven en todos los ámbitos. Una plataforma totalmente digital y electrónica para ustedes en el mundo. Eso es importante. Y recuérdense entonces que todo está aquí. Eso es importantísimo. En el día de hoy, pues, obligatoriamente, la nación dominicana sigue su curso. Y cada vez que el presidente de la República, pues, pone un proyecto en ejecución, pues, la nación dominicana y los empresarios tienen crecimiento, sobre todo en el empleo. En el día de ayer, pues, se anuncia al país que a partir del mes de mayo, pues, empieza a operar la línea aérea dominicana de nombre Arayé, ¿verdad? Ese punto ustedes lo vamos a ver dentro de lo que es una de las portadas del periódico del día de hoy, su periódico El Democrático, para compartir con ustedes esta vista desde el momento en que el señor presidente, pues, anuncia al país este punto estratégico para bajar la tarifa en el pasaje, tanto en Centroamérica, Caribe, y con la oportunidad de tener una marca propia de la República Dominicana, con inversión privada y extranjera, ¿verdad? O sea, mixta, para tener la nación dominicana este punto emblemático, cuya línea aérea se llama Arayé, y en el frente del avión entonces dice Pico Duarte. Así es que vamos a iniciar con su periódico El Democrático, que ya está listo para compartirlo con ustedes y que ustedes puedan disfrutar de este contenido en el día de hoy. Es importante, es la primera de la tarde.
Víctor Céspedes dice, el PLD y la Fuerza del Pueblo son distintos, pero a la vez lo mismo, tomando en consideración de que ambos nacen del mismo lugar, pues entiende que pertenecen a las mismas raíces, por lo que le hace la invitación de una forma cordial a que si quieren ser competitivos ante el gobierno, pues que deben realizar los acuerdos políticos de unirse. De la misma forma le hace la invitación al gobierno que no se duermen los laureles, que por lo menos los acuerdos están abiertos a hora temprana, no solamente con el PLD, con la Fuerza del Pueblo, con el PRD, sino con los distintos partidos minoritarios. Así es que la invitación está abierta. Bueno, el maestro Víctor Céspedes, como siempre, dando una diana. Es un punto interesante, Surely, porque definitivamente el análisis que él hace es un análisis totalmente profundo, con el cual yo le diría, estoy de acuerdo en un punto. Pero yo vuelvo y reitero que entre Leonel y Danilo Medina muy difícil haya unidad, porque, señores, es que cuando llegan a estos extremos, es difícil llegar a una unidad entre Leonel y Danilo. Ahora, la unidad se logra cuando se saca el odio del corazón, el rencor, y llega un perdón verdadero. ¿Y por qué es importante esta portada? Sencillo, señores. Cuando analizaba aquí el año 1994, ¿verdad? Yo hablé de un tema que fue el año 1900, ¿verdad? 85, con Jacobo y Peña. Observen que todavía en el 94 pasaron 4 más 4, 8. Pues la diferencia entre Balaguer y Peña Gómez, ¿ustedes saben quién la tenía? Jacobo Masluta con 125,000 votos. Observen, aún así no pudieron lograr esa unidad. Y lo de Leonel y Danilo Medina es tan profundo que no nos podemos imaginar. Ahora, cuando Surely dice sabiamente, oigan bien, el gobierno tratar de catar, tratar de entrar, no de votarme. Ustedes ven, no de votarme, ¿verdad? Sino de ven, Dios me dé el ejemplo. Entonces, eso significa que dentro de ese punto, ustedes observan sabiamente a Paliza y a Carolina y a Adeline en las juramentaciones de los diferentes nuevos actores que entraron ahora. Pero ya de esos que entraron ahora, aspiran a repetir en el cargo y aspiran a ser senadores. Ustedes ven, esa es la diferencia. Y cuando yo digo, tenemos que sumar, unirnos, seguir buscando unidades. Oigan, señores, Abinader e Hipólito Mejía, yo siempre le he dicho a ustedes, esa unidad da 40%. E Hipólito Mejía es un hombre sabio. Es un hombre sabio, ¿por qué? Porque él vivió lo del 2010. Observen el 2010, porque yo cargo en el 2010, Surely. Ponga atención a esto. País, ponga atención a esto. En el año 2010 tenemos 3 candidatos para la convención del PRD. Está Hipólito en primer lugar, Miguel Vargas en una competencia cerrada y está justamente Luis Abinader. Todos sabemos qué pasó en el 2012. Se le quitan las elecciones a Hipólito Mejía por una milésima pegada con Danilo Medina, 49.85 a 50.15. Hipólito Mejía vuelve y nos libera de una guerra civil. Porque esa milésima, estamos hablando de poco más de 40,000 votos la diferencia, ese 30 más o menos de 1%, para que ustedes sepan este análisis frío así. Hipólito Mejía se traslada al Hotel Sheraton
y da un discurso a la nación. Pero debo decirles que ese día el país estaba paralizado, hasta el comercio estaba cerrado, las calles estaban solas, como si fuera el COVID. Entonces Hipólito Mejía, con esa grandeza, no reconoce el triunfo de Danilo Medina, sino llama a la población a la calma y se va a su casa. Oigan bien, eso lo hizo Hipólito. Antes de continuar, señor juez, Ajá. atención país, Sí. el análisis que se está haciendo. Atención militantes del PRM, atención militantes del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Este es un análisis sumamente importante. ¿Por qué tenemos que ir al pasado? Para poder resolver las cosas del presente. Continúe, señor Diomedes. Así es, miren. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento de ese episodio histórico? ¿Y por qué digo que Hipólito Mejía tiene razón? Por lo siguiente. Cuando el presidente Mejía toma esta decisión, es un hombre de Estado, de cabeza fría. Es frío para su nación, para proteger al pueblo dominicano. ¿Se ven esto? Guido hoy dice que da la razón a Miguel Vargas. Hay un momento dentro de lo que es este poderoso libro de las 48 leyes del poder, al momento en que hay que parar. ¿Por qué hay que parar? Porque lo mucho, dice un refrán, hasta Dios lo ve. ¿Qué significa esto? Que el presidente Mejía, en ese momento de la historia dominicana reciente, estamos hablando apenas de 10 años, señores, Hipólito Mejía vuelve y se crece, y vuelve y participa en el 14. Y entonces cuando Abinader gana la convención, se va tranquilo y apoya y reconoce el triunfo de Luis Abinader. Pero Luis Abinader es el candidato que era elegido por encima de Miguel en el año 2011. En el año 2011, oigan bien, Hipólito Mejía elige a Luis Abinader como su candidato vicepresidencial. Ya está mandando una señal. Observen bien, no elige a Miguel, y Miguel entonces pacta con Leonel y Danilo Medina y le quitan las elecciones al presidente Hipólito Mejía, que estaba 60-40. Observen bien ese muñequito. Estaba 60-40. Y esa población votante del Partido Revolucionario Dominicano llega a la conclusión, finalmente, de salir de lo que es el PRD y formar el PRM, en ese punto histórico, producto de que ya con Miguel no hay forma de conciliación. Observen 1985 con Peña Gómez y Jacobo, y observen 1994 como todavía, oigan bien, como todavía Peña Gómez y Jacobo no había forma de reconciliarlo. Pues lo mismo pasa hoy, señores, con Danilo Medina y con Leonel Fernández. Y por eso yo sigo prediciendo de que el tema de Leonel Fernández y de Danilo Medina es muy profundo y muy difícil de unirlo por esos puntos históricos y por esas laceraciones que se dan de el no perdón real. Si Jacobo hubiera perdonado a Peña en 1994, Peña Gómez hubiera sido presidente de la República con esos 125,000 votos que sacó el PRI. Entonces, ahora en este momento Luis tiene que ser sabio. Si hay que perdonar a Miguel Vargas, oigan bien, yo lo estoy diciendo con mucha claridad, hay que hacer los pactos y los acuerdos y buscar un perdón, un medio de conciliación. Lo mismo que con Fello Suberví. También Fello Suberví es un ícono histórico del PRD.
pero es un ícono histórico de nosotros, de este pueblo, que ha sufrido todo tipo de vejámenes también, dentro de lo que es la historia del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, este punto, con esa entrada que Sureli dio, quería hacer esas aportaciones para muchos ingreídos del PRM que se creen que no necesitan a nadie. Óiganlo bien, aquí necesitamos a todo el mundo para ganar por encima de ese 50%. Así que, señores, dime, Sureli. Le iba a decir que antes de irnos a la pausa, quería invitarle a la frase que dice José María Agüedo. Ajá. Los pueblos que tienden a olvidar su historia están condenados a repetirlo. Ya nos pasó una vez. Es tiempo de empezar a pensar que la unión hace la fuerza. Vámonos a una breve pausa, señor director. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Hoy estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Bien, señores, continuamos aquí en este toque de queda. Otra noticia que rodó en la noche del día de ayer, y sobre todo después que se produjo aquí, fue precisamente estos comentarios en este programa interesantísimo con el maestro Víctor Cepeda. Vamos a ver si es posible ver
¿Qué se dijo sobre el tema de una de las portadas que trae el periódico en el día de hoy otra vez? A ver qué ocurrió en ese minuto final del programa del día de ayer. Vamos a ver qué ocurrió. El PRD como estructura política, y ella también, que está apoyando a Cristal. O sea, todos estamos con Cristal. Yo voy a votar por Cristal. Bueno, ahí ustedes tienen el ejemplo, Sureli, de lo mismo. ¿Y tú, Sureli, por quién tú vas a votar? Yo invito a todas las damas abogadas y a todos los caballeros que consideren que debe cambiar, que en protección de la clase abogacía, voten por Cristal García. ¿Y usted, don Efigenio, qué dice? Cristal ya no es Cristal, es una estrella por la que debemos votar. Bueno, ahí, señores, hemos llegado a este final feliz. Ustedes ven qué interesante. Miren, esto ocurrió aquí en el día de ayer. Y eso es lo que está ocurriendo en el país entero. Hay momentos que usted puede hacer de todo, oigan bien, y no hay forma. Por eso que yo le digo a ustedes que ese perdón dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, tenemos que aprender de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía ha demostrado ser un sabio dentro de lo que es la conducción del Estado. Y recuérdense que hay palabra lapidaria desde el profesor Juan Bosch en el año de 1962 que se siguen repitiendo, oigan bien, que se siguen repitiendo siempre. Entonces, ese punto lo dejo hasta ahí para poner en portada e irnos a una brevísima pausa a nuestro invitado en el día de hoy y que ustedes tengan la oportunidad, oigan bien, de buscar su periódico en el mundo tecnológico y electrónico de su página web, ¿verdad? Y ustedes puedan compartirlo, disfrutarlo. Ahí ustedes tienen nuestro invitado y nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa, señor director. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
Estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Bien, señores, continuamos aquí en este toque de queda de la tarde, su programa estelar de Democracia TV. Recuerden buscar todas las portadas del periódico en el día de hoy en nuestra página web, ¿verdad? Que ya ustedes pueden buscarlo como eldemocrático.com, ¿verdad? Y compartirlo. Ya con nosotros no hay más que esperar con nuestro espectador, el hombre que maneja los temas de los hidrocarburos, el presidente de ANADEGA, como se reconoce históricamente a esta institución, y es un hombre atípico dentro de lo que tiene que ver con el mundo de los hidrocarburos. ¿Cómo funciona esto, ingeniero Espaillá? Bueno, el mundo, buenas tardes antes que nada a todos, a ustedes que están aquí en el set y a los televidentes. La verdad es que el negocio de los hidrocarburos es bastante viejo en el aspecto de la sociedad moderna, porque este empezó con tambores de 55 galones que en 1905, 1910 se requería para el alumbrado del querosén, y ya en el 8 y 9, 1908, 1909, para suplir a los primeros carros que llegaron al país. Entonces esos tambores se mantuvieron en proceso de uso hasta los años 1965. Para usted suplir una estación del interior, la estación tenía que venir en una camioneta o en un camión a buscar los tambores de 55 galones y entonces distribuirlo al consumidor dándole manigueta. Así iba el proceso. En ese quehacer, un parque de suministro cuyo eje principal estaba en la Avenida España, que era la salida de la ciudad, era la fuente de suministro que garantizaba a los viajeros hacia la región este, y en lo que hoy es la Avenida San Martín, esa era la salida de la carretera Duarte. Entonces las estaciones estaban ahí instaladas, y hacia el sur pues era lo que hoy es la Independencia, que por ahí era que se salía también. Entonces el negocio se ha estructurado en ese ordenamiento con una fidelidad al consumidor, con características ya especiales. En principio, las grandes empresas que traían los tambores, las empresas, que era la Rigi, era la Sinclair, se convierte en una en Texaco y la otra después en Arco y luego en Isla y ahora Shell. Ese ordenamiento se mantuvo. La ESO, que bastante ya añeja en el país, tiene muchos años, tenía su propia estructura, y al negocio crecer. Perdón, ingeniero, la Isla llegó ya recientemente, en 1984, con Salvador Jorge Blanco. Se transforma de Arco en Isla. Ah, ok. De Arco en Isla, así fue. Que fue parte del negocio de Sinclair, porque en el 72 el ordenamiento cambió. De eso de los tambores, previamente hubo una infraestructura en Punta Torrecilla que el gobierno le dio facilidades a estas empresas para que instalaran allí tanques para que recibieran a granel y despacharan o por tambores o por camioncitos al destino. Y luego se dio el gran salto del año 1972, cuando se hizo el contrato ley con la empresa Shell Holanda, que ganó el concurso que hizo el profesor Juan Bosch en el año 1963, que despojó a la empresa que había comprado
el derecho de montar una refinería y una terminal en el país, que era la ESO. La ESO le había comprado ese permiso que había dado Trujillo a un amigo de él, y Juan Bosch identificó que eso no le convenía al país y decidió hacer un concurso internacional que resultó beneficioso, la Shell de Holanda. Finalmente eso le cuesta el puesto al profesor Juan Bosch, es derrocado. Ajá, esa es una de las causas. Según me dijo Hipólito Mejía, él asegura que el profesor Juan Bosch le puso bien claro a él que la ESO Estándar hoy fue el motor para el derrocamiento del gobierno. Ah, no sabía esa parte, ¿no?, de la historia. Sí, señor. Pero ese negocio ha provocado el derrocamiento de más presidentes. Ajá. En el ¿Cuál es caso otro? de Manuel Zelaya, fue derrocado por la conjunción de las tres terminales en Honduras. Conformadas las tres terminales, la Texaco, la ESO y Transfigura. Transfigura es una empresa que opera, que se hizo codueña o dueña de la terminal de San Pedro de Macorís y todavía tiene cuentas ahí importantes en esa terminal. O sea que tenemos a Transfigura aquí en el país. O sea que eso es AES Dominicana. Ingeniero Espaillat, yo quería... No, pues, Efigenia, perdón, para que termine con el tema de la historia. Sí, usted me preguntó que cómo era, estoy dándole las pinceladas. Tengo entendido que... No, falta que ya empiece el proceso de la Vamos a dejar refinería, que el termine contrato la ley, historia. que crea un nuevo ordenamiento, se suspende el uso de la terminal de Punta Torrecilla, ahí quedan como instalaciones operativas de estas 4 empresas, y se inicia con un nuevo ordenamiento, que es el que existe hasta ahora. Ese nuevo ordenamiento ha tenido metamorfosis y acciones que son tal vez la motivación para que este proyecto de ley, que Figenio está preocupado con él, sí, todo se cursara hacia el Congreso de la República. Esa historia reciente define un ordenamiento que lo planificó el presidente Joaquín Balaguer. No solamente él firmó el contrato ley del 1972, sino que el presidente Balaguer dictó una ley para regular ese mercado, que es la ley 407-72, donde creó una cadena de actores que participan en ese negocio. No incluía en la cadena a los importadores, porque era el contrato ley con la Shell Holanda, estaba bien claro que era la refinación e importación de combustible. Entonces, de ahí la ley 407 arranca definiendo al mayorista, al transportista y al detallista. Y el presidente Balaguer lo concibió que cada uno tuviese en la cadena independiente, no que nadie estuviera verticalizado. Esa es la razón del proyecto de ley que hoy estamos recibiendo por parte de los técnicos que lo han viabilizado a través de Luis Abinader, aprovechando la inquietud de Luis de los altos precios de los combustibles. Entonces, el orden estaba establecido, que el mayorista era mayorista, el transportista, Balaguer lo concibió como persona física, transportista que maneja, y finalmente el detallista como un ente particular. Y allí incluso creó una figura que está vigente, que es el punto comercial y el derecho que tiene al derecho sucesoral del punto comercial. 2 aspectos que son importantes, porque después que una familia, su tronco muere haciendo el trabajo para una marca de combustible, termina entonces sin ningún tipo de garantías si no fuese sido por esa ley, porque entonces él tiene ya un trabajo hecho que fortaleció la marca y que hay que compensarlo por eso, y eso está el derecho sucesoral. Hoy, después de la ley 112.00, que la cual no tocó la ley 407, la mantuvo en vigencia plena, sí se generó una acción ilícita por parte del gobierno, porque la ley ordenaba a que se hiciera un reglamento. Era una ley fiscalista, pero el reglamento lo agarraron entre la Shell Holanda, que tenía ya aspiraciones de cambiar el mercado a un libre mercado,
que era la que manejaba la refinería en el año 2001, Industria y Comercio, que era la Secretaría de Industria y Comercio, que la presidía Ángel Locuar, y un técnico que le prestó el Banco Central, que fue el veneno para el sector, que se llama Federico Quesada, está con nosotros, todavía está vivo. Y él tenía la percepción de que estos negocios tenían que ser verticalizados, porque según los criterios de él, la acción de trabajar de forma verticalizada bajaba costos. Una situación totalmente errática, porque cuando se verticaliza, se llega al monopolio, y cuando estamos en el monopolio, entonces el negocio se convierte decisivo para el que lo maneja, y el consumidor no es más que una pieza a explotar. Ese proyecto de reglamento, que terminó siendo el reglamento 307-01, allí se metió el germen de lo que hoy ha conducido a la verticalización del negocio. Y aquí viene ya la parte de hoy de nosotros. Ok, dentro de esa parte, antes que Efigenia tome su turno, yo solamente quiero tomarle uno chiquitito. Hasta el año 2001, pienso que entre el 72, para ser más específico, donde ya se estaba rodando con más fuerza la nación dominicana, hasta el año 2001, ¿cuántos muertos usted le achaca a esa ley? Bueno, para que la gente entienda. La ley 407 del 72. Exactamente, hasta 2001, que los precios suben de acuerdo al mercado internacional. No, en esa época no era así. En esa época estaba rigiendo el precio que el gobierno pusiera, y estaba en manos del presidente de la República fijar los precios. Balaguer en el 89, cuando la crisis del 89, dispuso que para pagar la deuda externa se iba a cobrar un diferencial de impuestos a los combustibles, y ese diferencial estaba a discreción del presidente, y lo hizo por decreto, no por ley. Entonces no había ningún cambio, y los precios estaban relativamente congelados. Cuando la situación se complicaba, el presidente le hacía un ajuste, pero siempre hacia arriba. Como ocurrió ahora con Luis. No, lo de Luis está relacionado ya al reglamento 307 de la ley 112, que es el que tiene en vilo a la sociedad, y es tal vez la vía correcta para el presidente ejecutar las aspiraciones que él tiene a favor del consumidor, pero no lo han hecho así. Lo han hecho con un proyecto de ley. Don Efigenio. Precisamente por ahí viene la pregunta. Porque el presidente Luis Abinader tiene la percepción de que enviando al Congreso a modificar la ley de hidrocarburos 112.00, el pueblo se va a beneficiar precisamente de esa modificación una vez se haga, se experimente esa modificación. Entonces, ¿qué creen ustedes, los dirigentes o tú particularmente, que ya fuiste dirigente de Anadegas, sobre el particular? Si realmente el pueblo se va a beneficiar de esa modificación que se le va a hacer a la ley de hidrocarburos, tal como tiene el presidente Luis Abinader, que se va a favorecer. Bueno, las aspiraciones del presidente, él las expresó y parece que le instruyó a los técnicos que tanto están en Industria y Comercio, y de forma sorpresiva resulta que están este proyecto tiene una fuerte raíz en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda. Y yo diría que el proyecto de ley tiene una parte sumamente de política del sector y de manejo de cosas de blanqueo, que la ha manejado Hacienda, y a Industria y Comercio le dejaron la parte menos fácil, o diríamos la parte sucia, de involucrarse con cosas medias raras, de tomar disposiciones. Entonces, entre estos dos ministerios, los técnicos de ella han presentado un proyecto de ley bajo la inspiración de Luis para que los precios de los combustibles reduzcan de precio. Pero resulta que estos técnicos, al parecer, les responden a las importadoras, y lo que han hecho es un proyecto de ley para favorecer a las importadoras. Y en ese quehacer han colocado el proyecto, el presidente
lo colocó en el Congreso y los técnicos se bloquearon y que nadie lo supiera y que nadie pudiera opinar antes, de forma tal que ya colocado hacia el Congreso es que el Ministerio de Industria y Comercio, con el documento debajo del brazo, porque parece que se lo había devuelto a Hacienda y ya se lo habían entregado a Luis, dice que él lo tiene aquí, pero búsquenlo en el Senado, que se está tramitando a través del Senado. Y ahí que comenzamos a ver qué es el proyecto. Es un proyecto que va a provocar un aumento significativo de los precios, no porque simplemente en Ucrania se esté peleando y que el petróleo ha subido a precios extraordinarios. No, va a subir porque le han creado unas cargas económicas al precio del combustible que va a garantizarle mejores utilidades al importador o operador de terminal de combustible y va entonces a darle más seguridad a esos inversionistas de las terminales. Y al mismo tiempo, que es la parte ahora que yo dije blanca porque tal vez como que se va a ver y se le lleva al pueblo como que va a ser un logro, es generaron unas disposiciones en la ley que para generar la verticalización definitiva del negocio de los combustibles y con ello darle paso a la formalidad del oligopolio, que ya son muy pocas, para darle entonces ya estabilidad a un monopolio en este sector. Pero ahí presentan en ese proyecto la idea de que la clave es poner a competir a las estaciones de servicio en precio y ahí se va a beneficiar el consumidor. Esa es la técnica. Aumentan los costos de las terminales y la garantía de las terminales importadores y entonces ponen a competir a las estaciones de servicio porque eso va a ser la forma de que el precio de los combustibles baje en República Dominicana. Tremendo error. Los combustibles son un producto estratégico, tiene dueños desde la misma fuente de explotación, de refinación y de comercialización. Y en el mundo hay economías que han dejado el supuesto libre mercado, en Europa, por ejemplo, ya sabemos lo que pasa en Europa, para que el público consumidor entienda. En Europa se maneja el combustible en las estaciones de servicio que nosotros llamamos fantasma, porque son estaciones de servicio que no tienen ningún empleado. Allá llega el cliente, se apea, él echa su combustible, pasa su tarjeta, se fue, llega el camión con el combustible a descargarlo, el chofer se apea, él mismo abre todo, pone su tarjeta, le da autorización, lo descarga, se va y la estación es fantasma. Pero caspita, los márgenes de intermediación son los más altos del mundo. La cadena que son las dueñas de la marca que hay allá ganan más en la intermediación que en cualquier otra parte del mundo. Y allí vemos en Europa un galón de gasolina a 6, 7, 9 dólares. Así es Claro, increíble. también tiene más impuestos. Por litros. Sí. Estoy tratando de convertirlo a galones, porque los dominicanos entendemos galones. Exacto. Ya venden por litro. ¿verdad? Ahora mismo cuesta casi 10 Pero euros. ese tema de Europa lo podemos dejar en el aire y venirnos aquí a América. No a Estados Unidos. Correcto. Pues en Estados Unidos, Vamos ese allá. negocio llegó a tener tanta fuerza, los Rockefeller, que el gobierno estatal se vio en peligro, porque el poder que estaba teniendo esa empresa estaba acorralando al gobierno político de ese país. Y en el 1942 el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer disposiciones legales para que esta empresa no afectara al Estado. Y entre ellas estuvo obligarla a dividirse, a fraccionar su actividad. Y por eso nacen las 7 hermanas. Yo estoy seguro que hay muchos dominicanos que han oído las 7 hermanas. Y así nacen de la gran empresa de los Rockefeller, que se tuvo que dividir en la ESO New Jersey, en la ESO New York, en lo que luego es la Texaco, nace lo que es la Chevron, nacen esas marcas que le llamaban las 7 hermanas. Y esas 7 hermanas, entonces, ya con menos poder aparentemente, hicieron una metamorfosis en Estados Unidos y hoy viven una realidad
que es que hay 26 estados en Estados Unidos que hay supuestamente libre comercio y 25 estados que el combustible es regulado. No hay libre comercio. ¿Por qué? Porque la ley antimonopolio de Estados Unidos le prohíbe eso. Ahora en República Dominicana, un mercadito chiquito, ahora vamos hacia un libre comercio. Un libre comercio con una carnada, que es que Industria y Comercio va a publicar el precio máximo que se puede vender. Pero lo pone en manos de los importadores. Primero, la ley le da estabilidad a la terminal y a los importadores, y después le dice, bueno, yo te voy a decir el precio máximo que tú puedes vender. Y ahí tú le vendes como tú quieras a tu cliente. Pero ¿quiénes son las terminales y los importadores? Son los mismos de las empresas que están en el mercado, las grandes empresas, son 4, que han cambiado de dueño, que ya no son las representantes de matrices de empresas europeas o americanas, sino que ya son dominicanos o son relacionados a los dominicanos. Específicamente, aquella Shell de Holanda, que para operar estaciones de servicio en el 1963, cuando Bosch puso en subasta el tema del combustible que iba a ser suplido a través de terminal y de refinería, no se lo dejó a la ESO, lo gana la Shell Holanda. Estados Unidos dijo que lo impugnó. Y la única forma que los holandeses pudieron entrar al país fue que luego constituyeron una empresa americana, que entonces la trajeron aquí a operar las estaciones de servicio, que se llama, o se llamaba, o se llama, porque está todavía vigente, Shell West India. De Shell LTD, Holanda, ellos crearon 2 estructuras, una para manejar la refinería dominicana de petróleo, la Shell LTD de Holanda, y crearon una para la comercialización al detalle, que es Shell West India, una empresa americana de la Shell. Entonces así le dejaron participar en el mercado. Entonces esa mecánica que se da por imposición de la embajada americana se satisface ya en el 72, ya la estructura estaba operando. Juan, ¿qué sugerencia, escúchame, qué sugerencia tú le haces al presidente Luis Abinader para que ese proyecto que él mismo envió al Senado de la República de modificación de la ley de hidrocarburos no se convierta en realidad? Porque va a perjudicar a todos los usuarios de servicio, que somos todos. Bueno, discúlpeme una interrupcióncita, este pero tiene muchas aristas. Antes de usted responder eso, yo quiero tener algo claro, y no solamente yo sé que hay muchas personas que también quieren tener esto claro. Con esa modificación de ley de hidrocarburos, usted lo que le está diciendo al pueblo es que la intención es que cada estación de gasolina va a tener un precio diferente, partiendo del precio máximo que da Industria y Comercio, y que puede estar sumamente alto, entonces esto lo pueden poner sumamente bajo. Y que con eso puede tender, entiendo yo, a que muchas personas, para tener un combustible más bajo, pueden dar un combustible de menor calidad. Eso es lo que usted está diciendo. O sea, que cada estación va a tener un precio diferente. ¿Puede tenerlo? Puede tenerlo. Oh, puede tenerlo. Pero el tema no es la debilidad, tal vez no es la calidad. La debilidad de ese proyecto es que el reglamento 307, hecho por el ex secretario de Industria y Comercio, Ángel Lockhart, bajo la inspiración de la refinería que estaba dirigido por la Shell Holanda y señor Federico Quesada, fue que hicieron un reglamento, los cuales pretendían que los precios se cambiaran diario, pero la ley habló de que era semanal. Y en ese reglamento le permitió a las empresas mayoristas que existían en esa época a que pudieran tener estaciones de servicio y operarlas. Hasta ese momento, el presidente Balaguer no le había permitido nunca que ellos operaran estaciones de servicio. Cuando llega Lionel, en el 96, ellos de forma muy simple dijeron al gobierno de Lionel que le permitiera operar una estación de servicio como estación escuela para enseñar a los bomberos a dar un mejor servicio al consumidor. Una carnada, porque rápidamente, cuando se lo permitieron, solicitaron una segunda estación, porque el país estaba en 2 grandes regiones, que era el norte y el sur, y que a ellos era difícil darle servicio en el norte para tener una estación en el norte. Y de buenas a primeras tienen 2. Eso es 96, 97. Ellos se entusiasman, y en el 98, la primera, que era la Shell, instala, desarrolla
una empresa de manejo de estaciones que no es de Shell. Que eso no es de Shell, son unos tipos que se juntaron para manejar estaciones de servicio y ahí nace ADESER. Ahora sí yo necesito el consejo para el presidente. Ahora voy a entrar. De buenas a primeras también a eso dijo que necesitaba estaciones para escuelas, le dieron las estaciones y ellos nacen con una compañía de manejo de estaciones. Lo propio hace Texaco, que crea una cadena que le llaman COCO, o sea, una forma de ser, otra que forma el grupo de la ESO. Pero Texaco crea el grupo de estaciones COCO, que no es de Texaco, porque la ley no se lo permite. ¿Y la Lluvere de quién es? La Lluvere es de un propietario, que te puedo dar la explicación. Y entonces la isla crea otra cadena que se llama Avícola Pinar del Río, la liga a un nombre de las fincas que tenía el señor John Muller, pero no era la isla, era una compañía aparte. Hasta que lograron en el reglamento 307-01 que sí, que ellos podían tener estaciones propias y operarlas. Ahí comenzó la verticalización. Corremos hasta el año 22, del 2001 al año 2022, y ya ellos operan alrededor del 42% de todas las estaciones del país de forma vertical. Si ellos son los mismos que importan, los mismos dueños de terminales, los mismos... Balaguer no le permitía el transporte a empresas, ni nada, era persona física. Resulta que ese reglamento 307 le autorizó que podían transportar. Y hoy ninguna de estas empresas acepta un transportista privado. Si le dan una carguita a un transportista privado, como al de Cosanca, a los otros lo destruyeron. El último que destruyeron fue a Servipeca, que acaba de quebrar y se fue al piso todo. Y la gente de Opetraza, todo eso se fue al piso. Ellos son los dueños del transporte. Entonces ellos ahora tienen el 42% de las estaciones operándolas, tienen el transporte bajo su control, tienen la terminal bajo su control, tienen la importación bajo su control, y ahora le dice, una ley dice, mire, usted va a poner los precios. Yo le voy a dar el precio máximo, usted de ahí para abajo pone lo que te quiera. Bien, ¿A quién le van ellos a vender más barato? A la que ellos operan aquí y a los que ellos operan aquí. Y el detallista que está en el medio le van a quebrar, y cuando lo quiebren le van a comprar el punto comercial y la estación a muy alto precio. Juan, brevemente, entonces ya eso termina con una verticalización total del negocio. Terminamos el programa. Brevemente, que me le dé respuesta a la pregunta que le hice. Consejo del presidente. Ya. El presidente tiene el decreto 307-01 que lo faculta a él a intervenir la fórmula de cálculo de precio. El presidente no tenía que mandar un proyecto de ley al Congreso, lo que tenía que hacer uso de su facultad para cambiar ese reglamento y así darle al consumidor precios menos caros. Y esa es la vía que él tiene para ejecutarlo. Y el mercado lo que debiera intervenirse para corregir deformaciones que hoy tiene. Bueno, dar las gracias como siempre. Eso es importante. Como siempre al ingeniero Espaillá por estos conocimientos tan importantes y que la población hoy conoce, gracias a su programa Democracia TV, a Sureli Madé Presinar, como siempre, darle las gracias, como al ingeniero Figenio Jaque Cruz, y a cada uno de ustedes, dar las gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta sus hogares, a través de su canal, a través de su canal de Cinevisión, Canal 19. Así que hasta mañana, señor director.